El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas, Radio 750. Un gusto, como siempre, estar en sintonía con ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales. Y en los controles, César Arteaga. Recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes, así que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y también a través de nuestras líneas telefónicas a través del 02-124-829750. Del mismo modo, recuerden que pueden sintonizarnos a través de Twitter y Periscope en @RCR750 y por supuesto sintonizarnos a través de nuestra página web www.rcr.tv, la radio que se ve, y en mis redes sociales en Twitter @Urruchurtu. Y bien, tenemos un programa, la verdad, donde hay mucho que analizar, mucho que contrastar. En primer lugar, por cierto, queremos hacer extensiva desde acá nuestra felicitación a María Corina Machado por el Premio a la Libertad que le va a otorgar la Internacional Liberal en octubre próximo en Buenos Aires. Este es el premio más importante que otorga esta Internacional de Partidos, por cierto. Un premio, además, ella es la recipiente número 36 del premio y lo han recibido además personas y figuras que han luchado pues por mucho tiempo en favor de la libertad y por supuesto en regímenes totalitarios y dictatoriales alrededor de todo el mundo. Es la primera mujer que lo recibe continentalmente y por supuesto nos alegra muchísimo este reconocimiento, que además es un reconocimiento no solamente a la lucha por la libertad, sino también un premio que se otorga a quienes defienden los derechos humanos. Y como lo decía el otro día en mis redes sociales, en un país donde el socialismo se respira por doquier, saber que hay una institución como la Internacional Liberal, mientras aquí todo el mundo habla de la Internacional Socialista, que está reconociendo a María Corina, pues sin lugar a dudas nos llena de satisfacción, sobre todo porque la Internacional Liberal, entre otras cosas, defiende el Estado de Derecho, por supuesto la economía de mercado, la libertad individual y todos estos valores que al final son los que hacen progresar y hacen funcionar a las sociedades, tal como lo ha demostrado la historia. Así que vaya desde acá nuestra felicitación por este premio, el Premio por la Libertad, el Prize for Freedom 2019. Y bien, cambiando de tema, no deja de preocupar, ¿no?, lo que uno viene escuchando en estos días, esta última semana, desde el jueves, el último jueves que nos escuchamos hasta hoy. 7 días han transcurrido y muchas cosas están pasando, ¿no? Por supuesto, el acto del día sábado en el estado de Aragua con el Partido Acción Democrática, en el que al modo o al mejor modo adeco, hay que decirlo, de anuncio de una especie de campaña electoral y de una maquinaria electoral para unas elecciones que no sabemos todavía en dónde se acordaron ni cómo. Pues el anuncio al país es una fotografía en la cual pues deberemos preocuparnos, porque honestamente vemos algunos más enfocados en un proceso electoral que, como les digo, no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser, y no en lo que deberían estar haciendo, que es el cese de la usurpación. Sobre todo porque hemos dicho hasta el cansancio que la única manera de que en Venezuela haya elecciones libres es saliendo de Maduro, pero incluso saliendo de Maduro no es suficiente. Hay que derrotar a todo un sistema que es lo único que podría garantizar que en efecto en Venezuela existan elecciones libres y competitivas. Sin embargo, algunos parecieran engañarnos y parecieran hacernos creer que es posible que haya elecciones sin necesidad del cese de la usurpación, o con un cese de la usurpación, digamos, chucuto, o digamos, de algún otro modo que sirva para, digamos, engañar a la gente y pretender decir que algo ha cambiado cuando no cambia nada. Y eso, por supuesto, debe hacernos reflexionar, sobre todo porque en un momento como este, en el que el país se encuentra lidiando entre la desesperanza y la incertidumbre, no deja de sorprender que algunos pretendan lavarse la cara con actos que al final lo único que han generado en la opinión pública es más rechazo y, por supuesto, más dudas y cuestionamientos.
sobre todo porque para nadie es un secreto que el secretario general de esa organización política ha sido denunciado y ahí en este momento versan denuncias de corrupción sobre él. Y pues que nuestro gobierno, como digo yo, el alto gobierno encargado, pues vaya en una especie de acto de solidaridad automática y se deje levantar la mano como si fuera un candidato presidencial, lejos de estar resolviendo lo que tiene que hacer y en lugar de estar hablando con los líderes del mundo, luego de que la FARC anunciaran su rearme, como lo decíamos, armas que nunca dejaron, pero que al final aumentan su amenaza en Venezuela y en toda la región, en lugar de estar hablando y coordinando con los líderes del mundo cómo derrotar a estas mafias y a estos grupos terroristas, pues vemos cómo es más importante que se le alce el brazo y la mano como si se tratara de una candidatura o una jugada electoral. Pero no solamente eso, sino que 3-4 días después escuchábamos una frase que retumba todavía en la conciencia y en la opinión pública venezolana. Estamos mucho mejor aunque el país está peor. Y esta frase, como ustedes saben, fue dicha por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Stalin González, que por cierto, además es el líder de el que coordina la delegación del gobierno interino de Juan Guaidó ante el diálogo en Barbados, o esta farsa de diálogo que insisten en mantener, ¿no? Aún incluso cuando Estados Unidos ha dado claras señales de que no han apoyado ni van a apoyar esa farsa, y aun cuando Estados Unidos decidió tomar por cuenta propia la estrategia, sobre todo a la hora de conversar con el régimen y buscar las condiciones para en efecto lograr el cese de la usurpación, cosa que pareciera que Barbados no está logrando ni pretende lograr. Pues escuchamos una frase de este diputado, vicepresidente, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que a los efectos, al estar Edgar Zambrano, pues como preso político, es una especie de vicepresidente, al menos, o en cuanto a la figura del Parlamento, pues dice que estamos mucho mejor aunque el país está peor. Y no deja de preocupar esto, porque la pregunta es ¿quién está mejor? ¿Quiénes están mejor? ¿Quiénes están sentados en Barbados? Quienes están, como digo yo, en esa farsa de diálogo nórdico-caribeña, como si nada. ¿Quiénes son los que están mejor? Los que están negociando. Porque honestamente sí, el país está peor, pero todos estamos peor. Así que decir que alguien está mejor, pues honestamente, a menos que se estén refiriendo al régimen que ha ganado tiempo en estos meses de falso diálogo, ellos quizás probablemente estén mejor. Pero esa es una pregunta que debemos hacernos, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos en Venezuela 5 alertas sobre la trata de personas y el 70% de las víctimas son mujeres, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos discusiones en Venezuela sobre esclavitud moderna o cuando vemos que muere el 9º niño de nefrología en el JM de Los Ríos en lo que va de año, o cuando vemos que sigue muriendo la gente por falta de medicamentos, cuando vemos lo que está pasando con la economía, cuando vemos todo lo que está ocurriendo, pues cabe preguntarnos realmente quién está mejor y quién está peor. Porque decir estas frases a la ligera no solamente es irresponsable, porque además las está diciendo, como les digo, el que conduce a la delegación que se supone está representando al gobierno legítimo de Venezuela para lograr el cese de la usurpación en un falso diálogo. Mientras el país espera, mientras el país muere, y nos dicen a la ligera que, bueno, sí, ahí estamos mucho mejor aunque el país está peor. Creo que tenemos que reflexionar entre el acto del sábado, lo que estamos viendo ahora con estas frases, y ahora, por supuesto, la guinda del pastel, que el alto gobierno encargado dice, como si nada, que independientemente de lo que ocurra hasta diciembre, el gobierno interino sigue hasta que cese la usurpación. Obviamente tenemos mucho que discutir, mucho que reflexionar sobre esto, pero lo que no podemos es hacernos la vista gorda ante este tipo de declaraciones que además son irresponsables y hasta miserables en un país que lo que está pidiendo es respuestas políticas y su dirigencia responde de esa manera, como en una especie de falsa urgencia para ellos cuando realmente el país está pasando una urgencia que no se puede ocultar. La gente está muriendo y la gente está desesperada. Y como alguien decía en redes en estos días, a propósito de la foto del día sábado, en la que yo preguntaba qué título le pondrían a esta foto, y en las declaraciones posteriores, pues la gente, lo primero que le viene a la mente cuando ve esa foto es emigrar. Porque lo primero que debería hacer un político es vender la idea y la esperanza de que va a haber un cambio.
no hacer cosas que por el contrario hagan que la gente dude y piense que no hay nada que hacer. Y esa es la reflexión que deberíamos tomar en cuenta en este momento, porque al final ya estamos en septiembre. Y sí, la mayoría del país apoyó y apoya una ruta, siempre y cuando esa ruta nos lleve a la liberación y no a la cohabitación. Pareciera que a algunos solo les interesa cohabitar, no les interesa salir de esto, pero sepan que cada acto y cada declaración que hacen de la manera tan irresponsable en que la hacen, solo provoca desilusión, desesperanza, pero sobre todo implica una traición para todos aquellos venezolanos que en enero entendieron que era la ruta definitiva para lograr un cambio en Venezuela. Y hoy la pregunta es, ¿realmente lo vamos a lograr y vamos a cambiar? Así que el liderazgo está para modelar, está para dar respuestas, está para aliviar la desesperanza, no para crearla. Hemos dicho hasta el cansancio en estos programas y en sus editoriales que todavía estamos a tiempo, pero el tiempo se acaba, la confianza se acaba. Y una sugerencia para el alto gobierno encargado es que revise quiénes son sus voceros y revise muy bien qué van a decir. Pero sobre todo revisen su estrategia, porque mientras siguen dándole tiempo al régimen, ese tiempo que le dan al régimen es tiempo perdido para los venezolanos. Y bien, para seguir hablando de esto, luego de este editorial del día de hoy, tengo como invitado, me complace mucho tenerlo además, buen amigo, Pablo Quintero, quien es politólogo, colega también de la misma casa de estudios de la Universidad Central de Venezuela, además de consultor político y comunicacional, profesor universitario, escritor y articulista para medios internacionales, pero como decía además, buen amigo. Y con él queremos conversar sobre varios temas, no solamente por lo que yo acabo de mencionar, sino porque hay muchas cosas que están en el tintero, muchas cosas que están pasando y que se requiere de análisis, y por eso estamos acá para conversar. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, por la invitación a tu programa. Desde siempre los he seguido, por las redes sociales, a tu programa también. Y bueno, me complace mucho esta invitación y hablar aquí un poco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Los últimos acontecimientos, bien como tú lo planteas, son muy lamentables para el ciudadano de a pie. Escuchar declaraciones de alguna u otra forma que no van con el sentimiento, no van con la estrategia, no van con el propósito de lo que quiere hoy en día el venezolano, que es una salida rápida, una salida urgente. Ayer precisamente estaba revisando el Twitter a altas horas de la noche y vi un tuit del señor Ricardo Cusano, el actual presidente de Fedecámaras, en el que dice que ya no queda tiempo, todos estamos perdiendo. Ya no queda tiempo, todos estamos perdiendo y urge un cambio, pero para allá. O sea, yo creo que los venezolanos, y no es un secreto para nadie, si tú recorres Venezuela o todos tuviéramos la oportunidad de recorrer a Venezuela, desde San Cristóbal hasta Maracaibo, de Maracaibo hasta el Delta, del Delta hasta Puerto Ordaz, lo que vamos a encontrar es un país destruido, un país que lamentablemente no cuenta con las mínimas garantías de calidad de vida, un país que todos los días pasa penurias. Y como tú bien lo dijiste, la gente lamentablemente se sigue yendo, Pedro. No es una realidad, no es una mentira de que el venezolano se mantiene resistiendo. No, hay mucha gente que ya no puede más y lamentablemente abandona nuestras fronteras y es uno de los elementos que es importante que la dirigencia hoy en día, que está encargada de darle una respuesta a este conflicto, lo tome en cuenta también. Yo creo que son cosas muy importantes que deberíamos analizar. Sí, en efecto, yo creo que a este punto juzgar, nunca lo hemos hecho, pero juzgar a quien decide irse en un momento como este, donde lo que ve son señales adversas, oscuras, que son señales que además hace 3 meses no eran tales. Es decir, hace 3 meses o 4 meses la gente tenía otro espíritu. Incluso yo siento que todavía hay mucha gente dispuesta a resistir, pero claro, ven fotos como la del día sábado o declaraciones como las del día martes o las de ayer, y dicen, bueno, ¿hasta qué punto y hasta qué tanto tiene sentido soportar y resistir cuando al final sienten que quienes están siendo sus interlocutores para lograr un cambio, lo que están haciendo todo más bien es para que el régimen no salga, sino para que permanezca y haya una especie de reacomodo en la que todos estemos felices, ¿no? Pero esto es muy grave porque además, Pablo, tú sabes que cuando uno está en este mundo de la ciencia política, de la politología, más allá del mundo del activismo político o del día a día político, ciertamente se dice que los tiempos de la política son muy distintos a los tiempos de la gente, y eso es cierto. Pero en un país como Venezuela, donde hay una emergencia evidente, donde, como tú bien lo decías, hay una urgencia clarísima, el rol, creo yo,
de los políticos es disminuir esa brecha entre los tiempos de la política y los tiempos de la gente. Quizás en países desarrollados por las discusiones y las cosas toman tiempo, se van de vacaciones, no es urgente solucionar porque las cosas andan por cuenta propia. Pero en un país como este, donde la gente se está muriendo, donde la gente está decidiendo entre, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tanto más puedo aguantar acá? ¿O cómo hago para irme corriendo por la frontera? ¿No se supone que los dirigentes políticos deberían estar buscando la manera de acortar esa brecha entre el tiempo de la política y el tiempo de la gente? Sí, indiscutiblemente aquí en Venezuela, y esto es una de las cosas que yo siempre recalco, el diálogo, y tú bien lo sabes, Pedro, no es algo nuevo. Desde el 2002, Venezuela siempre ha estado en permanentes diálogos. Hubo un diálogo que se instaló en el 2002-2003 con el gobierno de Chávez en ese momento. No recuerdo bien quién era el que lo estaba instalando. La OEA y con César Gaviria y el señor Carter. Exacto, correcto. Luego se generó el primer diálogo ya un poco después del 2010, en el año 2014, después de las protestas, del asesinato de Basilda Costa y todo lo demás. Recuerdo que fue Miraflores. Y luego el de República Dominicana, que fue más o menos aproximadamente hace un par de años atrás. Y bueno, ahora el diálogo con Barbados, con interlocutores como Noruega, etcétera, donde nos damos cuenta que lamentablemente no da salida a la crisis. Una crisis que todos los días se va agudizando, una crisis que recordemos que son diferentes tableros. Está el tablero económico, está el tablero social, está el tablero político, cultural, pero el que más le duele al venezolano hoy en día es lo económico. Hoy en día, y lo estaba revisando hace poco, en el mes de mayo, el salario mínimo está ubicado por $6. Hoy en día el salario mínimo está en $2. Y si acaso $2 puede estar un poco menos. ¿Okay? Entonces ahí es donde tú te preguntas, ¿dónde están los niveles de calidad de vida? Aún así, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Cuando en realidad no solamente es el salario mínimo, sino también hay grupos terroristas instalados en nuestro país. Grupos terroristas como Hezbollah, ELN, FARC, y que lamentablemente no les dan las condiciones políticas a ningún factor a actuar por sí solo, a tomar una decisión como, por ejemplo, mira, nos vamos a unas elecciones hoy en día sin ningún tipo de condiciones, porque como bien todo el mundo lo sabe, las condiciones no han cambiado. Por otro lado, son las mismas condiciones de cuando Bertucci y Henry Falcón se lanzaron precisamente al juego político con Nicolás Maduro. Que por cierto, Bertucci hace poco apareció en unas declaraciones también. Sí, ahí lo hablábamos antes de comenzar el programa, ¿no? Pareciera que aquí hablan de elecciones, no importa cómo, y revive un montón de gente, pero aparecen. O sea, es como si abrieran una compuerta y salen todos y flotan. Sí, y es lamentable porque ahí es donde tú te das cuenta el nivel de compromiso y de responsabilidad política de gran parte de la dirigencia. Hablarle a los venezolanos hoy en día de unas elecciones, yo creo que hay que tratarlo con mucha pinza. Muchas personas dirán, bueno, pero los partidos políticos funcionan a través de elecciones. Los partidos políticos llegan al poder a través de elecciones, y eso es cierto, totalmente cierto, nunca se ha negado. Pero hoy en día, como tú le vas y le explicas a una persona que vive en el estado de Táchira, que no tiene ni agua, ni luz, ni electricidad, vaya y vote. ¿Y qué garantías tú tienes de que el día de unas elecciones, por ejemplo, exista luz para los centros electorales y que lamentablemente no sean perseguidos por grupos paramilitares o grupos adeptos al gobierno que en todas las elecciones anteriores han perseguido a gran parte de la militancia de oposición? Esos son aspectos fundamentales que uno tiene que tomar en cuenta en todos los análisis políticos y no dejarse llevar solamente por la moda de un malecat o por la moda de alguna celebridad o alguna popularidad de algún dirigente político, porque al final eso termina pasando. Y Venezuela no es Caracas, Pedro. Venezuela no es Caracas, Venezuela no es el estado Miranda, Venezuela tiene muchísimos kilómetros cuadrados y lamentablemente a veces los políticos no reconocen que el mismo discurso que le dan a las personas de la ciudad capital no es el mismo que pudiera estar escuchando una persona del interior. Así es. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso me interesa que conversemos, Pablo, sobre varias cosas. La dimensión criminal versus la dimensión política, que creo que es indispensable poder entenderla. Por supuesto, ¿cómo se le habla al país en un país que está en agonía? ¿Cómo se le habla como si nada de elecciones y se le presenta una especie de opción electoral en el corto plazo? Y sobre todo, la comunidad internacional. Quiero que también hablemos sobre eso. Pero vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando aquí en Se Habla Libertad. Usted escucha. Aquí Se Habla Libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En Ávila Gallery botamos la casa por la ventana. Todo, absolutamente todo al 50% de descuento. Redecora tu casa y oficina con pinturas, serigrafías, esculturas y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando con Pablo Quintero, quien es además politólogo, buen amigo. Estamos aquí conversando sobre varias cosas, Pablo, y dejábamos algunas preguntas en el aire, pero sí quisiera que trabajáramos un poco en cuanto al diagnóstico, ¿no? La dimensión criminal versus la dimensión política, porque hemos escuchado algunos análisis, sin ánimos de cuestionarlos en su profundidad o no, pero que plantean que al final no se puede separar el comportamiento criminal del político, porque al final se persigue lo mismo, ¿no? Porque manejan poder. Lo cual es preocupante, porque no solamente colocas al mismo nivel una cuestión que, digamos, a lo que es la política y el deber ser de la política, con un comportamiento que es absolutamente reprochable y que además debe ser condenado y juzgado porque son delitos. Y es muy peligroso porque prácticamente, como yo decía, si nosotros al final aceptamos que la mafia y un régimen criminal adopte la política, pues al final la política va a terminar siendo mafiosa. Y eso es un gran problema. Entonces sí quisiera que un poco analizáramos sobre eso. ¿Cómo distinguimos? ¿Por qué distinguir? ¿Y por qué no podemos hablar necesariamente de que lo político y lo criminal van de la mano? Porque se habla sencillamente de poder. Y antes de eso también recuerda tus redes sociales a quienes nos escuchan. Sí, bueno, mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, Pablo Quintero BE. Perfecto. Pedro, mira, en Venezuela lamentablemente, y esto es un problema más cultural que político, y tú lo sabes perfectamente como colega, el venezolano ha banalizado todos los temas de la agenda pública, tanto la política, tanto la corrupción, el hecho de que un dirigente político diga groserías, el hecho de que a veces se adopten comportamientos que lamentablemente son reprochables de todo punto de vista, pero hemos normalizado algunos comportamientos de los políticos, algunas declaraciones, y vemos normal algunas cosas que en realidad dentro de otro contexto y dentro de otro país no es nada normal. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, las declaraciones del diputado Stalin González. O sea, hoy en día el venezolano debería entender, y yo estoy segurísimo que la gran mayoría de los ciudadanos, pues esto es un país que hay que hablarle como ciudadano y no como una masa acéfala que no piensa. Porque uno de los problemas que lamentablemente tiene la dirigencia política, o gran parte de la dirigencia política, no voy a meter a todos en el mismo saco, pero gran parte de la dirigencia política es que tratan a los venezolanos como seres infantiles, como personas que no piensan, y lamentablemente como una serie de masa que necesita un asistencialismo hasta adoctrinado.
Es decir, Y que solo es útil para votar. Es lo que yo he llamado por mucho tiempo el homo votus. homo votus. Entonces, lamentablemente, cuando tú acostumbras a una sociedad a que solamente le soluciones los problemas, pero que no piense, que no tenga juicio, no tenga criterio, no tenga capacidad de reflexión, el comportamiento del político te va a parecer normal. Es decir, que un día un político haga algo, y fíjate, y se me viene casualmente una imagen muy curiosa de un militar hace muchísimo tiempo que echó un eructo en una planta de la Polar. No sé si te acuerdas de esa anécdota con Chávez. Que reapareció hace poco, Costa Ok, Carles. a Costa Carles. Mucha Sí gente es. se burló incluso de eso. Y lo que pasó con la iguana también, cuando un periodista dijo que la falta de la electricidad, el problema de la electricidad eléctrica era producto de una iguana. Sí. ¿Ok? Entonces, Por cierto, que sobre el tema de Costa Carles, que creo que es interesante, hace poco, tú tienes la imagen del eructo, esa es una imagen nacional, esa es una imagen que totalmente. permanece en el imaginario de la gente. Pero este señor apareció hace pocos días exigiéndole al régimen de Maduro que respetara la propiedad privada y el derecho a la producción. Imagínense ustedes, cuando Bueno. tomó una planta de Malta para eructarle a todo el país. bueno, imagínate. Entonces, y también lo vemos dentro de la oposición. Hay que hacer una autocrítica Sí. respecto a qué es lo que está pasando, Sí. qué es lo que comunican realmente los políticos hoy. Porque una cosa es hablarle a la gente, otra cosa es quejarse de lo que ya todo el mundo sabe perfectamente, pero otra cosa es tomar acciones y estar a la altura y tener responsabilidad política de lo que hoy estamos viviendo. Las declaraciones de ningún político pueden ser al azar hoy en día. Correcto. Y eso es el deber ser del político, ¿no? Saber cómo ofrecer a la gente respuestas. Pero, ¿qué pasa cuando esas respuestas son no convencionales? Porque estamos enfrentando una situación no convencional. Me explico. No estamos ni siquiera combatiendo a una dictadura tradicional en la cual, bueno, lo que hay es que pedir que haya más libertades. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos enfrentando un cartel. Sí. Y estamos enfrentando mafias, y estamos enfrentando criminales. Tú lo decías antes de irnos al corte, todos los grupos que están operando en Venezuela como el epicentro de todo, pues el crimen mundial prácticamente. Cosa que además, hay que decir, no ha pasado antes. O sea, en Venezuela hoy convergen tantos grupos criminales de diferentes culturas, formas de ver el mundo, que eso no había ocurrido. No hay un caso similar como el venezolano, con esa mezcla entre narcotráfico, terrorismo, todo junto, pero además enquistado en el poder con una visión además comunista. O sea, es el cóctel de la muerte. Sí, ¿no? pero recalcando el punto de tu pregunta, Pedro, el detalle está en la popularidad. Ese es el elemento, eso es como que la caja de resonancia de los políticos Es hoy decir, en para día. el político es más importante ser popular que realmente entender que hay que derrotar un régimen criminal. Lamentablemente, ese es el diagnóstico que hay que hacerle a los políticos hoy en día. No todos, pero la gran mayoría se debate en eso. Si digo y comulgo realmente con mis valores y principios y defiendo la situación y la afronto tal cual y tomo acciones contundentes y le hablo claro a la ciudadanía, o simplemente me abstengo de demostrar a las personas que esta es la salida correcta y tratar de alguna u otra forma mantener mi popularidad, porque en vez de pensar en una solución, piensan en elecciones. Entonces podemos decir que en la gran mayoría de la dirigencia política que tenemos, digamos, no está preparada porque, digamos, en su configuración mental de valores en la que fue creada y preparada en el mundo político tradicional, de la política tradicional, como la foto del sábado, entonces al final no están configurados para derrotar un régimen criminal. Y por lo tanto nunca lo van a hacer, sino que van a buscar siempre cohabitar. Mira, Pedro, aquí es importante y un ejercicio práctico, un ejercicio de reflexión que yo invito a gran parte de la dirigencia es preguntarse a ellos mismos para qué hacen política, para qué están ejerciendo un cargo público. ¿Cuál es el fin de ser diputado, de ser gobernador, de ser concejal, de ser dirigente de algún partido político? Porque lamentablemente el venezolano, y esto es una manifestación del ciudadano común, cónchale, son políticos para ganar dinero, son políticos para que los pongan en cargos públicos, pero no son políticos realmente para buscar soluciones. Y ese es el concepto que yo, lamentablemente, he obtenido durante muchísimo tiempo en la política de Venezuela. Ojo, no estoy diciendo que todo el mundo sea así, pero muchísimas personas se preguntan ¿para qué están allí? ¿Para defender los intereses de ellos o para simplemente tratar de darle una solución a los conflictos aquí en Venezuela de forma permanente? O sea, es un tema de valores. Yo creo que gran parte del conflicto en Venezuela y de toda la situación que se ha venido manejando en este país ha sido, Pedro, producto de que no somos conscientes a veces de lo que hacemos. No somos conscientes realmente de cuál es el ejercicio de la política y hasta dónde debería, cuál es la dirección que necesita hoy en día Venezuela. Bien, tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Pablo Quintero, politólogo, analizando un poco todo lo que está pasando en el país. Y al regreso creo que hablemos, bueno, visto este diagnóstico, que es poco alentador en manos de quienes está la conducción y los rumbos de la libertad de este país en este momento,
¿qué crees tú que es lo que está al final lesionando el cese de la usurpación? ¿Qué es lo que está evitando o impidiéndolo? ¿Cómo deben replantearse las acciones? O sea, ¿hacia dónde debe apuntar esto? ¿Y qué hacemos ante el latente y evidente riesgo continental de organismos como el Foro de Sao Paulo, que han retomado fuerza, entre otras cosas, por la falta de contundencia en decisiones políticas de gobiernos que lograron derrotarlos, y por otro lado porque se están reagrupando con apoyo de precisamente la criminalidad internacional? Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Gobierno de Colombia considera que la prudencia debe ser la regla de oro ante las amenazas de Nicolás Maduro de colocar misiles antiaéreos en la frontera con esa nación vecina. Gustavo Villasmil, médico internista y exsecretario de Salud de la Gobernación del Estado Miranda, afirmó que el último año en el país se registraron 1.557 muertes por problemas asociados al corazón que nunca debieron ocurrir. Esas muertes se producen entre ese SILA y ese caribdis terribles que signan la sanidad venezolana estos tiempos, lo que queda de ella, es el no hay o el no funcionó. No hay el medicamento, no hubo el medicamento, o el equipo requerido no funcionó. Bueno, en ese estrecho terrible es donde se produjeron esas 1.557 muertes evitables, y es el mismo estrecho terrible en el que se están ocurriendo estas muertes tan dolorosas como las que ha citado de los niños enfermos renales en JM de los Ríos y muchas otras más, cuya contabilidad estamos recogiendo para el día en que, como dice mi buena amiga, mi admirada Susana Rafali, en Venezuela brille el sol de la justicia. Varios sectores de Baruta amanecieron hoy sin el servicio de electricidad. En internacionales, Rusia llamó este jueves a la comunidad internacional a que continúe respaldando el proceso de paz en Colombia. Huracán Dorian recupera la categoría 3 en su avance hacia las costas de Estados Unidos. Y en los deportes, Argentina y Venezuela se enfrentarán el próximo viernes por un pase a cuartos de final en el Mundial de Baloncesto que se disputa en China. Amigos, a esta hora, narró Jackson Vargas, les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos conversando con Pablo Quintero, politólogo, varios temas, pero quedó pendiente, Pablo, en la discusión. Okay, ya entendemos que hay una dimensión criminal, entendemos que los criminales no entienden de diálogo y, por ejemplo,
la FARC y lo que está pasando en Colombia en este momento, es decir, haber creído que era posible dialogar con criminales cuando en realidad lo único posible es derrotarlos y luego a partir de su rendición negociar allí sí cómo tú los desplazas, pero no darles vida y darles como si se tratara de políticos tradicionales. Entendemos ya que entonces dialogar no es una opción, al menos no en los términos como se ha ido llevando por 17 años y 9 episodios consecutivos y respetando a los venezolanos día tras día. Sabemos que esa no es la manera y que la única forma aquí de dialogar algo, negociar algo, es las condiciones de salida del régimen y no sus condiciones de permanencia, que es lo que el régimen siempre ha buscado ganando tiempo. Sabemos todo lo que ha venido pasando, es decir, ya hicimos el diagnóstico, ya hicimos el análisis, estamos conscientes de eso. Ahora, en tu opinión, en primer lugar, en este momento para ti, ¿qué impide hoy el cese de la usurpación? ¿Qué lo está impidiendo? ¿Qué es lo que está pasando que no termina de romper ese celofán, digamos, y terminar de decir, bueno, ya, o sea, vamos al cese de la usurpación? ¿Qué crees tú? Y en segundo lugar, en vista de que hay algo que está impidiendo el cese de la usurpación, y mientras hay algo que lo impide, estamos viendo ruidos, diálogo, elecciones, pero nada concreto, nada que realmente implique una salida del régimen, porque mientras el régimen esté allí y no cese la usurpación, no se puede hablar de ningún cambio en Venezuela. ¿Cuál es el rumbo que entonces debe tomar la estrategia opositora en este momento? Porque si bien tú lo decías, hay una preconfiguración de una política tradicional en la cual no hay cortocircuito, entender que estamos lidiando con un régimen criminal. Bueno, entonces, ¿cuál es el rumbo estratégico si partimos del hecho de que parte de esa dirigencia no está convencida de que estamos enfrentando a ese tipo de enemigo y no a un político convencional? Sí, en primer lugar, Pedro, es importante entender la dimensión del conflicto. Yo creo que lo que es muy importante tu pregunta, ¿por qué no terminamos de salir de esto? Porque la mayoría de la población espera una respuesta y la oposición la da, pero es una respuesta difusa, que no le termina de llegar a las personas. Un día es una estrategia, después primero el 30 de abril era una cosa, después otra, que Barbados, que para allá, que para acá. Yo lo que creo es que es un tema de organización, un tema de estrategia, y no soy yo el único que lo dice. Voceros del gobierno de Donald Trump lo han dicho también. Venezuela lamentablemente tiene una posición que no está lo suficientemente organizada y esto es una autocrítica que hay que tenerla en cuenta porque lamentablemente hoy en día tenemos una gran cantidad de factores como por ejemplo múltiples partidos políticos que un día te dicen una cosa, otro día otra. Aparte de eso, más allá de los mensajes difusos por parte de todas las toldas, es no estar consciente, Pedro, a qué nos estamos enfrentando. Porque cuando nosotros hablamos, y vuelvo y repito, cuando nosotros hablamos de unas elecciones, cuando nosotros hablamos de que el país está mejor y hemos avanzado, por ejemplo, o que simplemente nos damos cuenta de que algo, o sea, que puede estar mejor, ahí es donde tú te preguntas, bueno, pero ¿bajo qué condiciones? Si el país ahorita, en este momento, no las tiene. ¿Cuál es el parámetro de mejoría? Exacto. ¿O cuál es el parámetro de mejoría? Sí. Entonces yo creo que principalmente, y punto número uno, estar consciente de qué es lo que tú tienes para después tomarte la medicina correcta. Es como que tú tengas un calambre, Pedro, y te tomes un Teragrip. Eso no es así. Sí, o el cáncer que lo trates con aspirina, ¿no? O que lo trates con aspirina. Sí. Entonces tú necesitas, por obligación política y por responsabilidad, uno, comunicarle verdaderamente a los venezolanos que esto no es fácil y que no es un conflicto que lamentablemente lo van a solucionar unas elecciones porque tú lo has dicho, es el desmantelamiento de un sistema que está totalmente corrupto desde todos los sectores, desde todas las esferas públicas, las instituciones, el ejército, los espacios de debate de cualquier lado está completamente corrompido y hay una carencia de valores y eso lo siente el ciudadano. Y segundo, tratar de alguna u otra forma ver cuál es la estrategia sensata para poder salir de este régimen que lamentablemente está hostigando a todos los venezolanos. Pero para eso se necesita una oposición que verdaderamente le haga nombre a oposición, que se oponga realmente al régimen, no una oposición que busque de alguna u otra forma cohabitar. Porque al final la cohabitación, ¿cuáles son las consecuencias de cohabitar? Tan sencillo, que tú aplacas el conflicto, pero al final eso es un problema que va a terminar... sí, corre la arruga, en un ánimo de apaciguamiento que no termina realmente. Exacto, no terminas de curar la enfermedad. Sí. ¿Okay? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos hoy en día lo que esperan es precisamente eso, no correr la arruga, porque si no entonces no estaríamos hablando de 20 años en esta lucha, estaríamos hablando más de 30, 40 años que nos esperan de un gobierno que lamentablemente generó un germen, porque lamentablemente el socialismo es un germen, y eso hay que decirlo, que muchos políticos hoy en día no lo ven. Muchos políticos hoy en día no terminan de decirle a los ciudadanos cuál es incluso su propuesta ideológica, cuál es su propuesta económica, cuál es su propuesta país, sí. Y no están coordinando en ese tipo de valores. Pues. Y desde el punto de vista, digamos, si tuvieras la oportunidad hoy de hablarle al alto gobierno encargado,
y presentarle una propuesta de un rumbo, un curso de acción, 3 pasos, 3 cosas que tú creas que, más allá de un mantra como cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres, que se supone que ya se da por sentado que es así. Pero si tú tuvieras que darle en este momento 3 recomendaciones puntuales para lograr el cese de la usurpación, tomando en cuenta que la FARC volvieron a las armas públicamente, tomando en cuenta que tienes el apoyo de 50 países, tomando en cuenta que tienes a todos los grupos terroristas y criminales en Venezuela operando como si nada, además con la venia del propio régimen. Cuando tienes al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Brasil, al propio gobierno de Colombia buscando y presionando para que haya digamos, una solución, una visión geopolítica alineada en torno a una estrategia de derrota, tomando en cuenta todos estos elementos y no solamente el de la posibilidad de una elección o el de que te levante la mano un candidato. ¿Qué le dirías? Pedro, en primer lugar, y esto es algo que yo recalco siempre, en Venezuela hoy en día no se puede pretender salir del gobierno por sí solo. Es necesario, y yo creo que se ha generado un poco más de conciencia respecto a ese tema, la ayuda internacional es necesaria, por donde venga. Y cuando me refiero a ayuda internacional, estamos considerando el hecho de una coalición internacional que nos ayude a liberar el país. Porque eso que tú estás planteando de la invasión y de la intervención militar ya existe. Intervención militar por parte del ELN, grupos terroristas como la FARC, incluso grupos como el Hezbollah. O sea, la magnitud que representa la amenaza a la región y a los Estados Unidos, y no solamente a Venezuela, sino a todo el bloque de países vecinos, es increíble porque lamentablemente es un grupo que nosotros hemos visto las actuaciones militares de ellos en Europa y en Oriente Medio. Son grupos terroristas que atentan contra la vida de los ciudadanos y no les importa nada. Entonces, en primer lugar, estar consciente de que este conflicto no es imposible y es impensable pensar de que un partido político es el único salvador. Somos todos, absolutamente todos. Y cuando me refiero a todos, me refiero a incluir también aquellos actores internacionales que nos van a ayudar. Y que, tú bien lo dices, son 50 países, Pedro, no son 2, no son 3. Son 50 países de Occidente que apoyan la lucha y la liberación de Venezuela. En segundo lugar, tratar de exigirle a los políticos más coherencia. Más coherencia. Y más allá de la coherencia, estar a la altura de las circunstancias hoy en día. Y cuando me refiero a la altura, es tratar de no permitir de que hoy en día salgan personas o como el segundo vicepresidente diciéndole a los ciudadanos de que estamos bien, que ellos van bien, a pesar de que el país está mal. O peor, cuando dice que, bueno, volvimos a la mesa de diálogo y estaremos el tiempo que sea necesario porque es urgente, porque la gente sufre. Entonces, bueno, pero o es el tiempo necesario o es urgente porque la gente está sufriendo. O sea, pónganse de acuerdo con lo que dicen. Tercero, y esto es muy importante, Pedro, la corrupción es un tema de agenda, es un tema de la agenda venezolana. O sea, se va el gobierno, si el día de mañana hay un régimen, un cambio político, una transición política, se va a seguir hablando de corrupción mientras no se le dé la cara a la corrupción. Y esto va de lado y lado. Es como un juego de fútbol. La pelota está de un lado y va para el otro también. Aquí en Venezuela, hoy en día, el tema de la corrupción es como el tema del agua. Lo que pasa es que al ciudadano en común le interesa más el agua, le interesa más la salud y le interesa más la alimentación. Sí, digamos que las prioridades obviamente se han ido desplazando en función de la supervivencia. Es correcto, pero también hay que hacerle un llamado a la ciudadanía a que ponga la lupa y ponga el ojo sobre esos temas tan importantes porque lamentablemente es lo que nos ha condenado hoy en día a permitir tantas cosas dentro de este país. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre ese punto hay otro gran problema. No toda la sociedad, porque tampoco la culpo a toda, pero sí hay un grupo que de algún modo es hasta cómplice, porque en lo que se denuncia o se asoma una irregularidad relacionada a la corrupción, en lo que se denuncia, en lo que se critica, bueno, enseguida vienen los insultos. Tú quieres dividir, tú lo que quieres es crear división en la oposición, ¿dónde están las pruebas? Tú eres como el venezolano de televisión, tú haces aquello, lo otro, o peor aún, parte de la banalización que tú comentas, escuchamos a incluso colegas nuestros que dicen, bueno, es reprochable, yo jamás voy a defender la corrupción ni voy a defender a ese señor, pero ¿dónde están las pruebas? Cuando hay pruebas, entonces dice, es que esas pruebas son un montaje. O sea, hay como una negativa a creer que la corrupción no es algo generalizado y que solamente, digamos, lo que creen es que están de un lado y que de este lado no ha habido. Entonces eso es, imagínate, denunciar eso es casi que delito de crimen de Estado. Pero además te dicen que, aún siendo cierto, no es el momento de denunciar eso.
Porque no es el momento. En un momento como este, en el cual la gente está luchando y estamos buscando el cese de la usurpación, no sé qué más, te dicen, no, pero es que está bien, está mal lo que ha hecho, pero no es el momento de denunciarlo. ¿Cómo? Porque es parte de una sociedad de cómplices, al final de cuentas, lo que también padecemos, ¿no? Sí, una sociedad de cómplices, y vuelvo y repito. Y viniendo de nuestros colegas, que es incluso peor todavía. Y como te digo, Pedro, y muy bien que tú lo recalcaste, hay una sociedad que piensa, hay una sociedad ciudadana, hay una sociedad que quiere civilidad, hay una sociedad que quiere vivir con valores, en paz, con seguridad, con orden, con ciudadanía. Hay una sociedad que lamentablemente sigue viendo la política como un partido, una fábrica, un mercado turco. Sí. ¿Okay? Y eso no puede seguir ocurriendo en Venezuela. Tú bien lo dices. O sea, hay politólogos que lamentablemente no denuncian o simplemente se ponen la corbata y hablan de transiciones políticas y hablan de todas las soluciones mágicas, pero realmente la única forma en que tú conozcas un conflicto es abordando el conflicto, es pateando la calle y es hablando con los ciudadanos. Yo te lo digo, yo camino todos los días por mi municipio, hablo con diversos estudiantes, sectores empresariales, políticos, etcétera. Yo conozco la realidad perfectamente y es una sugerencia que yo le hago a todos los politólogos y analistas políticos. Sí. No, la idea no es complacer una tendencia, la idea es hablar con objetividad porque tenemos que construir ciudadanía de alguna u otra forma. Pero además, Pablo, yo ahí agrego un tema que creo que es importante, que es que no es que nosotros nos creamos el ombligo del mundo, me refiero como país, decir que Venezuela el caso es distinto, es que no te sirve, por mucho que puede ser útil en determinadas circunstancias comparar otras experiencias y otros casos en la historia. Pero debería decir que porque tú has estudiado no sé cuántos casos, el de Venezuela no va a ir a tal punto porque se ha comprobado que eso no termina de tal forma. Disculpa que te interrumpa, Pedro. Sí. Yo me atrevo a decir que Venezuela es, y nosotros, y disculpa la palabra, pero nosotros somos tan arrechos que generamos nuestro primer caso. Es decir, en Venezuela es el único caso que va a estar, que tiene una naturaleza distinta. Venezuela es el único caso que no va a estar dentro de ese estudio en el que algunos politólogos plantean. Yo creo que Venezuela tiene un caso muy particular, es precisamente porque aquí operan grupos terroristas, hay narcotráfico, hay una red de corrupción, hay un elemento cultural bastante fuerte. Converge todo lo malo que te puedes imaginar del mundo aquí. Converge todo lo malo que te puedes imaginar aquí. Entonces, ahí es donde tú dices, pretender que es un recetario político la salida de este gobierno a través de el ABC o simplemente de que la transición va a ser a través de unas elecciones o que simplemente podemos aplicar el caso de Chile o podemos aplicar otros casos, eso no es así. Porque nosotros... Es otra forma de banalizar el mal. Es otra forma de banalizar el mal. Nosotros es. Somos un caldo de cultivo. Nosotros somos hoy en día el mejor laboratorio político donde tú estás viendo de todo. Entonces yo creo, y volviendo al punto inicial, yo creo que la responsabilidad política tiene que estar a la altura. Yo creo que hoy en día la dirigencia tiene que sentar cabeza y ponerse en sintonía con el ciudadano a pie. 2, el tema de la organización es fundamental. ¿Okay? Si en Venezuela no se organiza la oposición, lamentablemente aquí no va a haber una salida pronto. 3, pero es una organización que pasa previamente por entender el fenómeno. Por entender el fenómeno. Por entender el fenómeno. No pensar de que a través de unas elecciones, listo, se acabó. No, entender el fenómeno y entender que otros actores internacionales son importantes para la liberación de Venezuela. Perfecto. Que eso es muy importante. Y por último, Pedro, yo creo que también cada ciudadano tiene el deber y la obligación de exigirle y de hacerle crítico a la oposición, y la oposición no puede caerle a palo siempre y cuando salga un ciudadano diciendo, mira, vale, pero ¿cómo es eso que estamos bien? Lamentablemente, ¿cómo es eso que tú dices que estamos bien y estamos mal? ¿Cómo es eso que hablan de elecciones? ¿Cómo es eso? Esos son cuestionamientos que hay que hacer si las personas lo hacen. No podemos seguir subestimando a los ciudadanos pensando de que no saben. No podemos seguir tratando incluso con un lenguaje infantil a los ciudadanos, porque eso es una estrategia incluso de manipulación, hablarle a las personas como si no supieran. Y también, de alguna u otra forma, yo creo, y muy fielmente en esto, Pedro, que un proceso de reconstrucción también pasa por incluir a la empresa privada, incluir a todos los sectores sociales y, aparte de eso, educar a la población. Y los valores. Y los valores. O sea, así es. Una política sin valores, una política sin una visión, no va para ningún lado. Y yo creo que eso le falta un poco también a la oposición. Plantear realmente cuáles son sus valores, cuál es realmente su modelo a seguir. Porque hemos escuchado muchísimos modelos. Algunos apuntan que quieren socialdemocracia, otros que quieren rescatar las misiones, otros que no toquen las misiones, porque lamentablemente eso no es así. Pero yo creo que es importante realmente que la oposición se organice en torno no solamente a una estrategia, sino en torno a cuáles valores te identificas que sean diferentes a los del chavismo. Sí, bueno, es el cambio de chip entre el socialismo carnívoro y el vegetariano. Al final hay que acabar con el chip del socialismo. Tenemos que ir a dar una pausa para la última parte del programa. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu.
Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Última parte de Aquí se la libertad, hoy conversando con Pablo Quintero, politólogo, y ya para ir cerrando en las reflexiones que tenemos, mira, en primer lugar queda claro que hoy los partidos, tomando en cuenta el contexto y lo que estamos enfrentando, estos partidos, si bien es cierto su fin es la búsqueda del poder, en un contexto como este el fin no es la búsqueda del poder, digamos, por vía electoral tradicional, sino es la conquista del poder, entendiendo que hay que derrotar a unos criminales. Y eso es lo primero que queda claro. Es decir, la manera de hacer política es distinta. Luego vendrá la manera de hacer política como corresponde. Es lo que yo digo. Primero tú derrotas a los criminales y luego te sientas con lo político para resolver lo político. Pero primero entendiendo que esto es un tema criminal. En segundo lugar, queda claro, y creo que además lo que acaba de ocurrir con la FARC le da el argumento perfecto tanto al gobierno encargado como a los aliados de comprender y actuar en función del riesgo que existe en Venezuela y de entender que si no se alían entre ellos y en conjunto resuelven esto entendiendo que son criminales y que tienen que ser derrotados con una amenaza creíble, pues si no lo hacen tendrán no solamente a la FARC en Venezuela operando, sino otra vez en Colombia y en toda la región. Y eso es parte del tema, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo y la expansión y todo lo que está ocurriendo en América Latina, que es gravísimo. De lo cual, por cierto, aquí casi ningún dirigente político habló de eso, ni se opuso. Prácticamente es como si hubieran sido bienvenidos. Aquí no se habló de Foro de Sao Paulo. Así es, eso no fue un tema relevante. Pero creo que al final el gran punto es que la ruta pasa por entender que son criminales, que es una ruta de fuerza, que es una ruta en la cual hay que aprovechar a tus aliados, que además están dispuestos porque entienden el riesgo inminente que tienen en sus fronteras, y a partir de allí entonces buscar la solución política. Y eso es lo que queda claro. Pablo, quiero que cierres, nos queda poco tiempo, pero en un minuto quiero, en primer lugar, tu llamado a los politólogos, a los analistas, a quienes tenemos esta tarea, ¿no? De conducir los análisis y generar insumos para quienes toman decisiones. Y en segundo lugar, tú pusiste un tuit hace poco en el cual decías que tú estabas seguro que los venezolanos iban a volver y que pronto vamos a ser libres. Yo quiero que le digas a la gente por qué tú estás tan seguro de eso. Sí, te respondo de atrás para adelante. La última pregunta. Estoy absolutamente seguro, Pedro, que en el momento en que Venezuela sea liberada, muchísimos venezolanos que se encuentran en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en México, obviamente no van a ser todos, porque mucha gente a veces piensa de que en el momento en que Venezuela sea liberada y las cosas empiecen a mejorar, porque sí van a mejorar, nosotros tenemos la tendencia natural, el ser humano tiene la tendencia natural al pesimismo, pero no, sí van a mejorar. Las cosas en Venezuela necesitan tiempo, pero van a mejorar. Muchos venezolanos van a regresar a su país, muchos venezolanos van a reencontrarse nuevamente con su familia y van a ser un activo social importante para la reconstrucción de este país. Estoy absolutamente seguro de eso. Y también se le hace una invitación a que los profesionales regresen al país, porque nosotros queremos ciudadanos de calidad que aporten y mejoren a Venezuela. Entonces, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que si las cosas se hacen bien de ahora en adelante,
si aparte de eso Venezuela toma otro rumbo distinto, se hacen las cosas tomando en consideración no solamente los partidos políticos, todas las organizaciones que no son parte de los partidos políticos, las ONG, las asociaciones civiles, el ciudadano de a pie, Pedro, es importante para el cambio político y yo creo que va a ser pieza fundamental para que este conflicto acabe en algún momento. Y volviendo a tu primera pregunta, sobre el rol de los politólogos. Yo creo que hoy en día, Pedro, nosotros tenemos una particularidad como politólogos venezolanos en no solamente quedarnos en el análisis, sino también en el estudio de campo, en caminar, en ser partícipes de un cambio, no solamente rescatando la ciencia política, ¿okay?, sino también construyendo ciudadanía que se hace al mismo tiempo. Yo estoy casado con esa idea de que Venezuela va a crecer en el momento en que se formen ciudadanos, en el momento en que se cree una cultura crítica y en el momento en que, en palabras de René Tolina, ¿vale? O sea, en el momento en que el venezolano le importe más cumplir las leyes que obedecer un gobierno de turno, ¿ok? Entonces yo creo que hoy en día el rol del politólogo no solamente debe quedarse en el análisis, no solamente debe quedarse en tratar de asesorar o de alguna u otra forma decir las cosas que están o ampliar un poco el espectro, no, sino también de alguna u otra forma llamar a todos los colegas a que se unan, llamar a todas las personas que de alguna u otra forma le interesan la política, porque hoy en día estoy seguro que más del 90% de los venezolanos le interesa la política porque les ha afectado su vida. Y yo creo que el rol de los politólogos hoy en día es precisamente tratar de construir soluciones, tratar de forma proactiva entender que esto no es un conflicto fácil. Y la particularidad que tenemos nosotros, Pedro, es que estamos en Venezuela y nosotros estamos experimentando el mayor laboratorio político de la historia latinoamericana. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que apreciar muchísimo y, bueno, de alguna u otra forma tratar de hacer no solamente investigación, no solamente utilizar las redes sociales para hacer catarsis, ¿no? Llamar a la ciudadanía que piense, a que de verdad se construyan soluciones verdaderas y apoyar a una generación de relevo que está ahorita, Pedro. Politólogos jóvenes, politólogos que en realidad hacen buenos trabajos de investigación y que no solamente investigación, sino que caminan y entienden la realidad del ciudadano. Ese es el trabajo del politólogo, que en algún momento, si desea convertirse en político, ya es otra cosa. Pero el trabajo del politólogo es entender al ciudadano de a pie y tratar de hacer análisis a partir de eso. Así es. Bueno, conversábamos con Pablo Quintero, politólogo. Gracias por acompañarnos, Pablo. No, gracias a ti, Pedro. Siempre es un placer. Por conversar con nosotros. Ha llegado la hora de decir hasta luego y nos volvemos a escuchar el próximo jueves en Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.